Hermanos, esta parábola, que es, como dije, la segunda de las 7 que se presentan en el Evangelio de San Mateo, en capítulo 13, tenemos que decir que su contenido corresponde al significado precisamente de este número, siendo el número 2 o la segunda parábola. Porque si miramos el 1 es el número de la unidad, ya que se representa o se encuentra solo, excluyendo toda diferencia. Por eso encontramos en la Biblia que dice Jehová, nuestro Dios, uno es. En cambio, el número 2 implica diferencia, ¿no? Y esta puede ser para bien o puede ser para mal, de cualquier manera, pero en el sentido, en lo que estamos diciendo, ¿no? Que el 2 es sinónimo de diferencia, de contraste, incluso pudiera ser hasta de enemistad, ¿no? Si nosotros notamos, el 2 es el primer número que se puede usar para división, es decir, para ser dividido, y por lo tanto puede ser sinónimo de división o de conflicto. Ahora, si nos vamos al primer capítulo de las Escrituras, estamos hablando de Génesis capítulo 1, encontramos que en el segundo día Dios separó, dice la palabra del Señor, dice, separó la luz de las tinieblas y las aguas debajo de la expansión de las aguas por encima de ella. O sea que en ese caso Dios separó para bien. Considere, hermanos, también la segunda declaración en la Biblia. La segunda declaración en comparación a la primera declaración en la Biblia, en Génesis. La primera declaración, hermanos, es que en el principio Dios creó los cielos. Pero cuando miramos la segunda declaración dice, y la tierra estaba desordenada. ¿Se da cuenta que majestroso fue el Señor en poner esto en la segunda parábola? En las 7 parábolas, en Mateo 13, la primera describe la obra de Cristo, la obra de Dios, sembrando la buena semilla, pero en la número 2, en la segunda, vemos la obra de Satanás, también haciendo una siembra para división. Y si lo analizamos, queridos hermanos, la parábola de la cizaña proporciona una explicación a la realidad que hemos visto en toda la historia de la Iglesia. La Iglesia ha tenido que vivir todo este tiempo, a lo largo de la historia, ha tenido que vivir y crecer junto con la cizaña. O sea, lo falso y lo verdadero. Y mirando la historia, amados hermanos, vemos que mientras que la Iglesia de Cristo se formaba, Satanás preparó a Roma, disfrazándola bajo la apariencia de cristianismo. En primer lugar, quiero decirles, bueno, en esta introducción, ¿no?, que en cuanto al lugar de la producción, dice la palabra que es en el campo, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Bueno, el campo, hablamos de esto la semana pasada, pero queremos añadir este detalle, ¿no? En cuanto al campo, que representa realmente al mundo religioso. Si ustedes analizan todo el contenido de lo que hablamos en la primera parábola y lo que vamos a hablar hoy, está en el contexto de cristianismo. No el mundo perdido allá afuera, no, iglesia, cristianismo. Así que la cizaña crecerá junta con los verdaderos cristianos dentro de ese llamado cristianismo. Hermanos, en un sentido esto es espantoso, porque hay gente en las iglesias, en todas las iglesias, por todas partes del mundo, que creen que son creyentes verdaderos y no lo son. Cristo aquí declara, hermanos, explícitamente que el trigo y la cizaña deben crecer juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta ya al final de los tiempos, que llama el fin de los siglos. O sea que Él nos dio a entender que la cizaña va a ir muriendo poco a poco, que va a pasar como pasó, vimos en la parábola anterior, ¿no? Como los espinos ahogaron poco a poco
aquel fruto, y también los que estaban en los pedregales, o sea, de corto plazo. No, aquí da a entender que estará allí siempre. Y es más, cuando miran al final de la historia, fueron recogidas o fue necesaria recogerlas en manojos, lo cual habla en grandes cantidades. Señores, esto es espantoso. Y entonces vemos que en cuanto a lo que es el ciclo de producción, recuerden que en el versículo 19 se le llama la palabra del reino, ¿no? Y en el versículo 38 se le llama la buena semilla, que son los hijos del reino. Ahora, no hay confusión ni hay contradicción, esto es fácil de explicar, ¿no? Porque el fruto es según la semilla, ¿no es así? O sea, si usted tiene una mata de mango, por ejemplo, usted sabe que la semilla de esa fruta va a dar mangos, va a dar otros árboles de mango y va a producir más mango, y cada mango va a tener más semilla para producir más mango. Ese es el ciclo de producción. Y aquí, de la misma manera, la palabra del reino, ¿qué es lo que hace? Produce hijos del reino. Y los que llevan la semilla del reino, pues van a producir más hijos del reino. Estamos diciendo que el fruto es según la semilla. Y lo importante en esta segunda parábola es el enemigo. Fíjense bien, hermanos. Es el enemigo y su obra tan sutil y tan engañosa. Estamos viendo, por ejemplo, en cuanto al tiempo que el enemigo escoge. El enemigo muy astuto, escoge su tiempo para trabajar. Y primero quiero decirles que los discípulos fueron los que le pidieron al Señor que le explicara la parábola, ¿no? Ellos obviamente no lo habían entendido, pero fíjense que antes de explicarla, Él dejó que esa gran multitud se fuera, ¿no? La dejó ir. Y lo terrible al pensar aquí en esto es que la gran multitud se haya marchado vacíos de entendimiento. Y hermanos, yo me pregunto cuántas personas se marchan los domingos de las iglesias vacíos de entendimiento, es decir, escucharon la palabra de la gracia, pero se fueron sin la obra de la gracia. Muchos se van conforme entran. Yo espero que no sea el caso nuestro acá, que nos vayamos aquí bendecidos por el Señor. Así que, hermanos, los discípulos fueron los que quisieron hablar con su maestro, que él le explicara esta parábola, ¿no? La petición fue muy sencilla: explícanos la parábola de la cizaña. Pero dice el versículo 25, como estuvimos viendo, dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Entonces, hermanos, fíjense que dice mientras dormían. Esto significa que el diablo está trabajando y trabaja escondido. Él trabaja disfrazado, camuflajeado, de manera que nadie se dé cuenta. Él obra por detrás y siembra en el corazón de la gente la cizaña. Extremadamente sutil, de manera que nadie se dé cuenta y la gente se vean como verdaderos cristianos y no lo son. Entonces, estamos viendo que se refugia bajo la oscuridad. Lo que está dando a entender es que cuando no hay luz en ese corazón, allí se siembra la semilla que llaman cizaña. Pero esto es, hermanos, característico de Satanás. Sabemos que él es un engañador, que él odia la luz, que él odia todo lo que es discreción, todo lo que es transparente, todo lo que es honesto. Y por lo tanto no debe de sorprendernos en lo absoluto. Ahora fíjese bien, hermano, aunque los hombres trabajan bien la tierra, como vemos en la parábola, el sembrador trabaja bien y se durmieron, dice que estaban durmiendo, pero nuestro gran sembrador no duerme, él trabaja haciendo su obra. Y por supuesto la hace a través de la iglesia, ¿no? La iglesia, los siervos, los creyentes. Pero lamentablemente tampoco descansa Satanás. Es decir, él no descansa, está buscando a quien devorar. Y mientras dormían los hombres, esto es como que nos dice que hay muchos que están como dormidos en la vida espiritual. No están conscientes de que estamos verdaderamente ante una guerra, ante una batalla espiritual con un gran enemigo que nos engaña.
Y noten que el apóstol Pablo declaró, diciéndole a los que estaban allí en Tesalónica, muy claramente le habló de esto. Le dijo sobre el misterio de la iniquidad, tan malvado que es, porque ya está en acción ese misterio de la iniquidad. Pero también sabemos, según 1 Timoteo, que el Señor está haciendo su obra, el misterio de la piedad. Es la obra de la gracia, que no se ve con los ojos, pero que obra en la buena tierra, salvando a hombres y mujeres. Ahora, según Juan, esta iniquidad, él le llama, como decir, anticristianismo, le llama anticristo, o una forma de anticristo. Dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido, ¿cuántos? ¿Cuántos dice? Muchos anticristos, todo lo que se opone. Pero entienda que no necesariamente esto se opone en una manera tan abierta, tan dada a entender. Esto ocurre a veces tan sutilmente que la gente no se da cuenta, ¿no? Y podemos hablar de todas estas congregaciones con falsas doctrinas que parecen y no son realmente. Aún de nuestras iglesias con nuestro nombre, bautista. Ya hoy en día no podemos decir que tenemos una doctrina sana en todas las iglesias bautistas, porque no es real, lamentablemente, hermano. Ahora miren cómo dice la palabra del Señor, en Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esto es algo como secreto, ¿no? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, dice hombres impíos, pero que parecen santos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esta gente no están enfocadas en darle la gloria a Dios, sino la buscan para ellos. Ahora, a la iglesia de Pérgamo, si ustedes recuerdan cómo le habló Cristo a esa iglesia, les dijo, pero unas pocas cosas tengo contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. No sé si algunos de ustedes recuerdan la historia, ¿no?, de Balaam, que hasta un asno tuvo que hablarle, ¿no? Y aquella situación, este hombre traicionó a Israel. O sea, él era un verdadero profeta, no era un falso profeta, pero miren, actuó mal, era malo, era maligno. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, aunque no se sabe todo exacto en cuanto a ellos, pero algunos dicen que era un diácono, que fue apóstol, y otros dicen que eran los que porque el nombre nicolaita significa en griego a comer, que comían los alimentos ofrecidos a los ídolos y cosas así. No sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos que eran falsos que estaban infiltrados dentro de la iglesia. Así que, hermanos, Satanás va a usar su tiempo para, con toda su astucia y malicia, engañar, para que muchos crean que son cristianos cuando realmente no lo son, para que la semilla falsa de la cizaña sea sembrada en ese mundo que llamamos religión o cristianismo y atrasar la obra de Dios. Ahora, ¿cuál es el método? El método del maligno que empleó el enemigo para hacer daño, hermanos. Bueno, ya sabemos que el Hijo del Hombre sembró la buena semilla, ¿verdad? Y después el diablo, que al diablo le gusta imitar a Dios. Ahora de pronto cuando Cristo viene, da su vida por nosotros, por la iglesia, y comenzamos a regar la semilla, Él se convierte en un agricultor y en un sembrador de semilla, porque Él quiere siempre imitar a Dios. Pero saben, Satanás jamás ha producido algo que sirva, para nada. Todo lo que Él produce es falsificaciones de la obra de Dios. Si nosotros estudiamos las Escrituras, no seremos ignorantes a las maquinaciones de Satanás. Y allí la palabra del Señor nos habla de esto, como en 2 Corintios capítulo 2, para que Él no tome ventaja sobre nosotros. Y noten, hermanos, que este enemigo no sembró espinos, como vimos que hubo espinos en la primera parábola. Claro, se hubiera hecho notable y duraría poco tiempo, ¿no? Si nos hubiéramos dado cuenta en algún momento dentro de la iglesia que es falso, y esos se van y no regresan. Ahora, ¿qué hizo? Sembró cizaña. Y es una planta, si ustedes analizan, la cizaña es una planta que crece
en los sembrados. Dicen que es tóxica, que es dañina, aunque luce bonita y luce bien y se parece mucho. Lo interesante es que es tan parecida al verdadero trigo que se puede fácilmente confundir. Hermanos, y hasta en muchos casos crece más alto, más elevado. Son hasta líderes en las iglesias, tienen cargos en las iglesias, hermanos. Bueno, aunque la parábola da a entender, hermanos, que en algunos casos se podrá saber o notar la cizaña, es por eso por lo que dice la palabra, ¿no?, que los siervos del padre de familia, suponemos que sean ciertos líderes o pastores, algo así, dice que reconocieron la cizaña. Si ustedes leen la parábola, la reconocieron. Es decir, algunas de ellas serán discernidas. ¿Por quiénes? Por los siervos de Dios. Vamos a ver, dice la palabra del Señor que le dijeron al Señor cuando se dieron cuenta, dice, pero ven acá, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Bueno, algunos comentaristas dicen que esto se refiere solamente a los apóstoles, que ellos solamente iban a tener discernimiento, pero no hay nada en el Nuevo Testamento que indique que era así. Es más, el mismo Pablo, el gran apóstol Pablo, le habló a la iglesia de Corinto como hermanos a todos, como parte de la iglesia de Cristo, y allí habían problemas. Si ustedes leen la iglesia de Corinto, leen la carta a los Corintios, primera y segunda, ustedes van a ver que había gente allí, y aquello era tremendo. Había inmoralidad, había de cuánta cosa hay, que había que trabajar con eso. Pero él no asumió que eran falsos, simplemente les habló como hermanos y que tenemos que purificarnos delante del Señor. Pero sí habrán falsos, algunos seguro que eran falsos, no hay duda, porque así sabemos, según la palabra, que habrán cizaña. Pero el asunto es que nada podemos hacer o debemos de hacer en cuanto a arrancar o quitar la cizaña, mis queridos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos o no deberíamos de preocuparnos tanto por la cizaña o arrancarla? Bueno, noten el versículo que nos dice. El Señor mismo lo prohibió, dijo, no sea que al arrancar la cizaña, ¿qué suceda? Arranquéis también con ella el trigo. Hermanos, cuidado, a veces en las iglesias no tenemos cuidado, cómo juzgamos a la gente, qué decimos, qué hacemos, ¿verdad? Ahora, esto no tiene nada que ver con el proceso de disciplina que las Escrituras nos enseña cuando hay un caso de pecado abierto. Hay un proceso a seguir, ustedes lo saben, ¿no? Es decir, hay que tratar, el pastor, los líderes, sean diáconos o sean los ancianos que son pastores, tratar de que esa persona se arrepientan. Si esto no ocurre, se buscan más testigos, y si no ocurre, se lleva ante la iglesia. Pero este es el caso, esto es distinto, esto es algo sutil, algo que quizás por alguna actitud o alguna forma o algo notamos y decimos, esta persona parece que no es un verdadero cristiano. Pero cuidado con eso, ¿saben por qué? Porque a veces, y es difícil, hermanos, porque a veces hay cristianos que no son muy espirituales. Hay cristianos que a veces se comportan como alguien del mundo, y hay veces que gente del mundo se comportan mejores que algunos cristianos. Y ahí es donde está la cosa un poco complicada, ¿no? Por lo tanto, no debemos, la idea es no meternos en el asunto de sacar cizaña, ni estar buscando a ver quién es una cizaña y quién no. Pero sí sabemos que serán los falsos cristianos. Esto es más bien para que cada cual se examine a sí mismo. Examine a sí mismo. Y claro, y en un sentido, si usted cree que alguien es cizaña, pues usted se protege de no confiar en un negocio con esa persona, lo que sea, ¿no? Pero es decir, no para arrancarla de la iglesia. Será en el momento que el Señor dice, ¿no? Al final de los tiempos. Así que, hermanos, la siembra, gran parte de la siembra del producto resultará solamente en una decepción, si ustedes lo miran de ese punto de vista. ¿Por qué? Porque ya vimos en la parábola anterior que
una parte, una porción pequeña de la semilla cayó en buena tierra, pero hay otra que cayó en pedregales, otra en espinos y otra en el camino duro. Es decir, estamos viendo una pequeña porción que es la buena tierra. Y ahí en esa buena tierra el diablo vino y sembró cizaña, lo cual quiere decir que dentro de ese grupo pues hay un pequeño remanente que será el verdadero, de convertidos a Cristo y los salvos. Así que, hermanos, aunque alguno tenga el discernimiento de saber o identificar a alguien, es más bien para protección, no para arrancarlos. Entonces, esta parábola, hermanos, revela que Satanás trabaja desde adentro de la iglesia del cristianismo. ¿Se da cuenta, hermanos, que no está obrando? El mundo ya está perdido. Él está trabajando dentro de la iglesia. Allí obra el enemigo, ¿no? Él tiene un evangelio falso. Él tiene pastores falsos. Él tiene allí convertidos falsos. Toda esta gente. Miren conmigo este pasaje en Gálatas, hermanos. Dice, no que haya otro, es decir, otro evangelio, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, ustedes saben que ha estado de moda en los últimos quizás 20 años este evangelio de prosperidad. Ha estado de moda todo que yo declaro, que yo decreto, una serie de cosas falsas que no se ven en el Nuevo Testamento. Y ya hemos hablado sobre esto en detalle, ¿no? Ahora, dice también, mas si aún nosotros, es decir, a ellos que eran los apóstoles, ¿no? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Ustedes oyeron eso. Y miren que han inventado esos evangelios que no son bíblicos, señores. Ahora, como antes hemos dicho, dice la palabra, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis sido recibido, sea anatema. Y sepan que esta verdad se ve más manifestado, ¿no? En 2 de Corintios, quiero compartirlo con ustedes. Hermanos, dice, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Y déjenme decirle en cuanto a los apóstoles, yo no sé qué parte ellos no entienden de lo que dijo Pablo cuando él dijo, yo el último. Pablo dijo, yo el último, como un abortivo. Yo no sé qué parte de la palabra último no han entendido estos que se han llamado apóstoles en los últimos 15, 20 años. Han surgido, no antes, pero después empezaron a surgir estos modernos apóstoles. Se nombran a sí mismos apóstoles. ¿Saben por qué? Para que lo que ellos digan, la gente lo vean como palabra divina de Dios. Y le crean todo lo que dicen, ¿no? Ese es el asunto. Pero dice aquí apóstoles, obreros fraudulentes, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. De Cristo. Así que, hermanos, no es extraño, o no es de extrañar, como dice la palabra, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea, parecen bien. Todo lo que vemos por fuera luce bonito y luce bien. Y hablan bonito, hablan lo que a la gente le gusta oír, por cierto. Porque cuando la palabra de Dios se predica como es, muchas cosas no es lo que a la gente le gusta oír. Si predicamos lo que la gente quiere oír, sí, llenamos la iglesia enseguida. Pero cuando predicamos la verdad, pura verdad, mientras más pura, más nos puede pasar como a Jesucristo, que empezaron la gente a irse y lo dejaron solo. Cuando él empezó a dejar los milagros y solo a predicar, lo dejaron solo, miró a los discípulos y dijo, ¿quieren irse ustedes también? Y fue cuando Pedro dijo, no, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Y esta es la actitud que tomarán los verdaderos cristianos al oír la palabra del Señor. Entonces, hermanos, estos hombres crean su propia justicia, ¿no? Predican su propio sistema, dice la palabra del Señor. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esa justicia propia, amados hermanos, es una mezcla de leyes.
con el Evangelio y propias interpretaciones que ellos tienen, ¿no?, para engañar. Así que Satanás tiene a su iglesia falsa, pero también él tiene maestros falsos, tiene también gente, creyentes falsas dentro de las iglesias que aún predican buena doctrina, porque este problema de la cizaña no siempre es un problema de falsa doctrina, sino de falsa conversión. Es decir, personas que pueden tener incluso hasta la doctrina correcta y no estar convertidos. Así que Cristo está en este momento, hermanos, construyendo su iglesia. Y aquel que no es verdadero hijo de Dios no será salvo. Aquel que no esté en Cristo no será salvo. Ustedes saben que el romanismo profesa ser la esposa de Cristo. Y que sus ministros insisten en que la salvación no se encuentra fuera de ese sistema que ellos han establecido, y sacramentos, todo eso. Ellos profesan el nombre de Cristo, abrazan algunas de las doctrinas fundamentales de las Escrituras, pero todo eso lo mezclan ingeniosamente con errores del paganismo y de la idolatría. Hermanos, tan inteligente y sutil es la imitación de las Sagradas Escrituras que millones de personas están siendo engañadas y han sido engañadas por ese sistema destructivo. Pero es lo que dice la palabra lo dice todo. Miren, es tan sencillo como esto. Dice, hay caminos que al hombre le parece como derecho, y no hay quien les convenza de otra cosa, pero dice, pero su fin es camino de muerte. Aquí no está hablando de la muerte física, aquí está hablando de la muerte eterna, lo que quiere decir separación eternamente de Dios, y esto es en un lugar de condenación, algo que tampoco se dice mucho desde los púlpitos, pero habrá un lugar de condenación, lo vamos a ver al final del sermón. Así que, hermanos, Satanás presentará a un Cristo falso, de todas maneras. Hemos visto esta situación ocurrir de manera explosiva en los últimos 25 años, hermanos, cómo han surgido tantas diferentes creencias y doctrinas, al punto que tenemos unas 6.000 denominaciones llamadas cristianas aquí en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que hayan tantas iglesias con tantas creencias? Es algo horrible, ¿no? Pero sí, es una realidad. Ahora, hermanos, miren el éxito temporal del enemigo en todas partes, ¿no? Porque si ustedes ven, no tiene mucha oposición. ¿Por qué? Porque simplemente vemos que, si ustedes miran las parábolas, no tiene el suelo duro, como vimos en la primera parábola, no están junto al camino, o sea, donde está duro y no penetra la semilla, y vienen las aves, que es el diablo, y arrebata la semilla. No tiene el problema del campo pedregal, no tiene el problema de los espinos, no tiene ninguna de esas oposiciones. Es decir, tiene todas las circunstancias a favor. Allí en la buena tierra él va a sembrar lo falso. Y ustedes saben, hermanos, que la hierba mala no necesita cultivo. Ustedes han aprendido eso, los que tienen casa. Como a mí me ha pasado, hermano. Miren que yo quiero tener la hierba bonita y todo, pero tengo que estar toda mi vida, de vez en cuando, echándole producto para matar a la hierba mala y que la hierba buena esté bien. Yo no las siembro, yo no las cultivo, y sale y vuelve a salir. Yo digo, ¿hasta cuándo? Yo quisiera un producto que ya las matara, las quemara y ya no salieran más, pero vuelven a salir. De alguna manera, estos matojos, estas hierbas malas, hermanos, así mismo es. No hay que cultivarla. Esta gente no hay que cultivarlo, ellos están creciendo solo ahí en la iglesia, no necesitan cultivo. Y algo impresionante es que es la cizaña y no el trigo lo que se ve en abundancia. A mí esto siempre me impresiona, esta parte de la historia, porque vemos que el Señor dijo que hay que recogerla primero en manojo. Ya ustedes saben, esto es grandes cantidades. Me deja perplejo este asunto, ¿no? Ahora, preguntamos, ¿por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor ha permitido
que por tantos años esté creciendo el mal, exista el mal en la iglesia. Bueno, algunos preguntan por qué existe el pecado, por qué permitió a Satanás. Bueno, todo va a la misma respuesta. Todo va hacia la gloria de Dios. Hermanos, no podemos entender toda la mente de Dios, por supuesto, pero sabemos una cosa, que si Dios no hubiera permitido el mal, Él nunca hubiera podido revelarse con toda su gloria. Y Él es un Dios que necesita, por ser quien Él es, revelar toda su gloria. Y toda su gloria incluye el amor. Y el amor incluye el perdonar. Y esto incluye, hermanos, incluso el ser humilde, porque se humilló a sí mismo y vino a un pesebre a este mundo. El universo, ni los ángeles supieran esa parte de la gloria de Dios si el pecado no hubiera nunca existido. Dios, por su naturaleza, tenía que darse a conocer toda su gloria, de que Él es un Dios también misericordioso, que Él es un Dios que perdona, además de que es un Dios santo también. Por lo tanto, si usted quiere hacerse esa pregunta, solo tienes que entender que todo apunta hacia la gloria de Dios. Para traer gloria a sí mismo, como es debido, Él tuvo que permitir que existiera el mal. Ahora bien, hermanos, estamos a veces, nos zambullimos un poquito en profundidad, pero hay que recibir la palabra como Él nos da, ¿no? Es decir, van a ver siempre los falsos en medio de la iglesia. Y analice esto. El propio amor encarnado que vino al mundo, que estuvo allí entre los judíos, ellos prefirieron voluntariamente a Barrabás, que era un asesino, que a Él, que era el dador de la vida. ¿Se dan cuenta qué difícil es este asunto? Hermanos, esto es terrible. Esto es serio. La oscuridad y la luz en este mundo. Hay mucha oscuridad, hay muchas tinieblas y siempre van a obrar en contra de los hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, vemos que el tiempo para sacar las cizañas es el fin del mundo. Como leímos en el versículo 39, dice que la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles que van a apartar, ¿no?, a unos de otros. Ahora, la cizaña, a pesar de su apariencia tan prometedora y que luce atractiva, terminará en el lugar de fuego ardiendo. Y miren, hermanos, sepan que lo que Dios no siembra no es de Dios. Dice muy claramente la palabra, dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Por eso es que nosotros tenemos que estar conscientes que nosotros no convertimos a nadie. Usted puede amar a una persona y querer que esa persona entienda el Evangelio, reciba a Jesucristo, se entregue. Nosotros no podemos hacer eso. Podemos presentar el Evangelio, podemos orar a Dios para que cambie. Pero si ese corazón no cambia, no podemos hacer nada. Tiene que ser cambiado de adentro. Y cuando hay vida adentro, entonces hay vida para Dios. Ama a Dios, busca se alimenta. Ustedes saben que, decía yo a mi grupo para bautismo, le digo, miren, cuando una persona está viva, es normal que tenga hambre de vez en cuando. Aunque usted haya desayunado bien, ¿y cuántos desayunaron bien esta mañana? Tan poca gente, deben de estar muertos de hambre. Ay, Dios mío, muertos de hambre porque casi nadie levantó la mano. ¿Cómo es posible eso? Que hayan aguantado tantas horas. No, yo sí desayuné bien. Y aparte de eso, la mitad de mi esposa que dejó, así que salí más que bendecido. Pero ¿saben qué? Hay una situación. Ya yo estoy sintiendo hambre otra vez. Porque el tiempo ha pasado. El tiempo ha pasado. El que de verdad tiene a Cristo ha sido cambiado. Va a tener hambre de la palabra de Dios. El que no tiene esa vida espiritual no le importa tres pepinos. Le importa tres pepinos, como decimos los cubanos. No le interesa porque no lo siente, no lo desea. Esa es la diferencia de tener vida para Dios y no tener vida para Dios, hermanos. Entonces,
Miren, queremos concluir, ¿no? En primer lugar, es un sueño y una ilusión falsa pensar que vamos a cambiar al mundo nosotros y que podemos arrancar todo tipo de maldad en el mundo. Quizás empezaríamos por los políticos, los gobernantes malvados del mundo, pero esto no va a ser posible, ¿no? Hay mucha inmoralidad en todas partes, corrupción, los gobiernos malvados por los cuales estamos muchos de nosotros acá, hispanos, latinos. ¿Por qué estamos aquí en Estados Unidos? ¿Por qué hemos terminado aquí? Porque nuestros gobiernos han sido malvados, terribles, ¿no? Pero el Señor dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Pero también veamos que estamos aquí y hemos sido bendecidos, y muchos están en el proceso de la bendición, porque están acabados de llegar y es un poco difícil. Pero ese es el proceso, así que demos gracias al Señor también por esa parte, ¿no? Pero, hermanos, lo que sí tenemos que enfocarnos en predicar el Evangelio, en sembrar la semilla. Ahí tenemos que enfocarnos nosotros. Y recuerde que mientras dormían los hombres, es que vino el enemigo y sembró. Lo que quiero decirle en cuanto a esto es que tenga cuidado, amigo, tenga cuidado, querido hermano, con la pereza en la obra de Dios. Tenga cuidado con la pereza en la obra de Dios y la ociosidad en la vigilancia. El enemigo es muy astuto. Preste atención a las advertencias de las Escrituras. Entre ellas, por ejemplo, tenemos a Romanos 13 que dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Tenemos que levantarnos del sueño. Muchos están como dormidos allí en los bancos de las iglesias y no están pensando en servir al Señor, en hacer la obra del Señor. Estamos aquí para trabajar para la gloria de Dios. Y en tercer lugar, note el amor de Cristo al prohibir que arranquemos la cizaña. Allí se nota el amor del Señor. Dice, no sea que al arrancar la cizaña, arranquemos también con ella el trigo. No sea que le hagamos daño a uno de los nuestros. El Señor ama lo suyo y quiere cuidarlo. ¿Cuánto debió pensar en el trigo que prefirió dejar crecer la cizaña para no dañarlo? Y en cuarto lugar, para terminar en esta conclusión, amados hermanos, qué terrible descripción salieron de los labios del Señor, de nuestro Dios, en cuanto a la condenación de los impíos. Miren, hermanos, ¿qué dice allí? ¿Quieren leerlos conmigo? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, eso es terrible. Esto es terrible. El horno de fuego es un lugar terrible de castigo, de dolor eterno, de miseria eterna, de oscuridad eterna. Y a mí me impresiona que es inefablemente solemne, hermanos, que la descripción más terrible, más imponente acerca de este lugar del infierno vinieron de los labios del amor encarnado del propio Jesucristo. Cristo interpreta todas las figuras, si ustedes vieron en la parábola, Él las interpreta todas. Cuando llega al fuego no la interpreta, porque es literal. Será algo terrible. ¿Recuerdan cuando Cristo habló de aquel rico que decía que quería que le mojaran los labios porque el calor, el vapor es lo que ardía? Tenía sed. Hermanos, es algo real. Huya de la ira venidera. Querido amigo, huya y huya buscando refugio en Jesucristo. Ven a Jesucristo, porque Él solo puede dar vida. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor les bendiga.